Y hoy voy a compartir un mensaje de la palabra que lo hemos titulado Caminando en medio del desierto. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Caminando en medio del desierto. Salmos capítulo 68, versículos 7 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti. Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel, enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo todo lo que necesitaba. Amén y amén. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el desierto es parte de los propósitos en medio de nuestra vida de fe. El desierto es parte del diseño que Dios ha traído a nuestra vida para crecer. Una de las primeras cosas que nos enseñan a nosotros en clases de tecnología es que las civilizaciones crecieron alrededor o cerca de las fuentes hídricas, es decir, donde habían ríos, donde habían pozos, ahí las civilizaciones se establecían. ¿Por qué razón? Porque donde había agua, la vida podía funcionar de una manera mejor. Las cosechas, los caudales, el desarrollo mismo de las personas. Sin embargo, a mí me encanta ver cómo Dios, cuando quiere que una persona crezca y se desarrolla, incluye el desierto como parte de su mejor lugar para desarrollarse. Mire, la palabra del Señor nos cuenta en este texto que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Repita conmigo esa palabra, diga Egipto. Egipto era el lugar donde ellos estaban siendo esclavizados. Egipto era un lugar de dolor. Egipto era un lugar donde se estaba cumpliendo una profecía de parte de Dios que le dio a Abraham, donde dijo: mi pueblo estará durante 400 años esclavizado, pero yo los voy a libertar. Ahora, esto es lo interesante. Dios los saca de Egipto, ¿y a dónde se los lleva? Al desierto. ¿Por qué razón? No se supone que si uno está pasando por una situación difícil, Dios debería llevarlo a una situación de bienestar. Escriba esto en sus apuntes, por favor. Antes de Dios colocarte en sus más preciosos diseños, Dios te va a formar. Ahí usted tenía que decirme un fuerte amén. Dije, antes de Dios colocarte en los niveles más relevantes de tu vida, Dios te va a formar. ¿Por qué razón? Porque la formación te ayuda a mantenerte en los lugares de bendición. Permíteme usar un ejemplo para explicárselo. Alabe al Señor si quiere hacerlo. Mire esto. Cuando Dios escogió a Moisés, Moisés tenía la vida colapsada. Moisés estaba en medio de una crisis de identidad. La razón es esta: había sido criado como un egipcio, pero no era egipcio. Así que Moisés, aunque era hebreo, no se sentía hebreo. Y aunque estaba en el palacio de los egipcios, tampoco se sentía egipcio. Es más, había cometido errores. Y si hay algo que lleva a una persona a una sensación de estancamiento, a una sensación de frustración, son precisamente los errores. Sentir que por causa de una equivocación ahora perdí el norte en mi familia y no sé si mi hogar va a funcionar o no va a funcionar. Sentir que por una equivocación ahora mi vida económica, mi vida laboral va o no va a funcionar. Sentir que por una equivocación mi ministerio llegó a un estancamiento en donde yo siento que por más de que quiero avanzar, sencillamente no lo puedo hacer. Moisés había caído en lo profundo del estancamiento. Sin embargo, dice la palabra que cuando Dios lo llama, empieza a presionarlo y a insistirle hasta que finalmente logra que Moisés vaya a libertar al pueblo. Diga conmigo, Dios le habló.
Fuerte, diga, Dios le habló. Ahora diga conmigo, Dios le iba a cambiar la vida. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a usar para que libertes a mi pueblo. Y hasta le demostró que Dios lo iba a usar. Le dijo, guarda tu mano dentro de tu túnica. La guardó. Cuando la sacó, su mano estaba seca. Después le dijo, tira la vara. Moisés la lanzó y la vara se transformó en serpiente. Moisés estaba viendo el respaldo sobrenatural de Dios, aunque tenía miedo. Ahora, cuando él empieza a obedecer a Dios, dice, listo, voy a ir ante Faraón y le voy a decir lo que Dios me mandó a decir. Y es que deje salir al pueblo porque él los va a libertar. ¿Y qué pasó cuando Moisés fue delante de Faraón? Se acercó, fue con Aarón y le dijo, oiga Faraón, Dios manda decir que deje salir al pueblo para que vayan al desierto. ¿Y qué le dice Faraón? Claro que sí, Moisés, como tú vienes de parte de Dios, cuenta con eso. No. Faraón se opuso y le dijo, usted está loco, lárguese de aquí, no van a salir. Y es más, le voy a duplicar la producción de ladrillos a todo el pueblo. ¿Qué vivió Moisés cuando empezó a obedecer a Dios? Diga conmigo, rechazo. Y no solamente lo rechaza Faraón, sino que cuando se encuentra con el pueblo se llena de ira en contra de Moisés. Y le dicen, por culpa tuya ahora tenemos peor trabajo. Diga conmigo, rechazo. ¿Sabe qué es eso? Que cuando Dios va a formar a una persona, lo va a exponer a situaciones de rechazo. Que cuando Dios va a formar a una persona, lo va a exponer a situaciones incómodas. ¿Sabe por qué? Porque la primera aprobación que Moisés necesitaba no era la de Faraón. La primera aprobación que Moisés necesitaba no era la del pueblo. Cuando tú creces viviendo con la aprobación de la gente, no serás formado, serás deformado. Porque el que crece por los aplausos de la gente no ha aprendido a entender que la verdadera validación de la vida no es lo que la gente pueda decir de ti. Hoy la gente te aplaude y mañana te cambian. La verdadera validación es la que tengas de parte del cielo. Cuando Dios te ve y dice, eso es lo que quiero, que persistas así el mundo te cierre las puertas, que continúes así el mundo no te aplauda. Hay gente que empezó a montar un negocio y están frustrados porque dice, pastor, no me sigue nadie por Instagram. Subo una publicación y nadie me da me gusta. Mire, tranquilo, eso es parte del proceso. Dios quiere que usted aprenda a encontrar la validación en Dios. Y la validación en Dios no viene por los aplausos de la gente. La validación en Dios viene por aprender a mantenerme firme aún en medio del desierto. Aunque yo no lo entienda, voy a obedecer a Dios. Aunque no lo comprenda, voy a obedecer a Dios. Porque en la obediencia hay bendición. ¿Por qué los desiertos nos forman? Permítame explicárselo. Présteme, hermano, por favor, mi balde. Latino que se respete, algún día en la casa bajó la presión del agua. O sencillamente el agua ya no vino más porque estaban arreglando las tuberías o porque la cortaron. Y en ese momento aparece la mamá o la abuela diciéndole, mijo, dándole una gran noticia. Le va a tocar bañarse con ahí termínalo conmigo, con un balde. Levante la mano todo el que algún día se bañó con un balde. Levanten las dos para que se vean más. Eso es, muy bien. Cuando usted se va a bañar con la ducha, normalmente uno ¿qué hace? Abre la llave y eso empieza a salir, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta bañarse con agua calientica? Aquí yo los veo. Otra vez, ¿a cuántos nos gusta bañarnos con agüita calientica aquí? Ustedes son de los míos, bendito sea el Señor. Las casas en el cielo con agua caliente, ustedes van a vivir cerca de mí. Ahora levante la mano todos los que se bañan con agua fría. Jehová los perdone por eso. Cuando uno se baña en la ducha, usted abre la llave y eso empieza, ¿verdad? Y sale agua, y sale agua. Normalmente uno ¿qué hace? Ahí en pelota en el baño usted.
hasta que el agua le toca la espalda, ¿sí o no? ¡Ay! Ahí queda usted y ya se pega su bañito. Pero cuando uno se tiene que bañar con un balde, todo cambia, ¿verdad? Usted entra con el balde de agua a la ducha, lleva su jarrita. ¿Y qué pasa cuando se baña con un balde? Diga conmigo, cada jarrita tiene su espacio. Esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. Y escuche esto, usted se baña con el balde, queda limpio y hasta le sobra agua para hacer lo más impresionante que alguien puede hacer cuando se baña con un balde. ¿Sí o no? Escuche esto. Cuando usted le limitan los recursos, los administra mejor. Otra vez, cuando te entregan los recursos limitados, los administras mejor. Y hay gente que dice, Señor, yo no sé por qué estoy pasando este desierto. Yo antes tenía mucho y ahora tengo poco. Y Dios dice, ajá, eso era lo que yo quería, que aprendas a administrar. Porque el día que te di mucho estabas gastando más de la cuenta, pero ahora te voy a limitar para que te vuelvas un mejor administrador. Benditos sean los desiertos que nos van a enseñar a ser mejor. Benditos sean las pruebas que nos van a formar para que aprendamos no a vivir como nosotros queremos, sino a vivir como Dios espera que nosotros vivamos. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo en esta preciosa noche. Los desiertos nos forman. En los desiertos los recursos son limitados. En los desiertos podemos pasar por situaciones de escasez. En los desiertos podríamos pasar por situaciones que nos limitan. En los desiertos tal vez usted pierde la posibilidad de ver un futuro con claridad y solamente empieza a vivir el presente. Una de las más grandes batallas que tiene esta generación es con la depresión, con la ansiedad y con el estrés. Permítame explicárselo. Cuando una persona no ha podido sanar su pasado, cuando una persona no ha podido desconectarse del ayer y mira con dolor a su pasado, entra en depresión. Porque dice, siento que hay cosas de mi pasado que me tienen atado, pastor. Siento que hay experiencias dolorosas que me tienen amarrado a un pasado de dolor, y eso genera depresión. Pero hay gente que no está batallando con el pasado, está batallando con el futuro, y eso se llama ansiedad. Diga conmigo, ansiedad. Otra vez diga, ansiedad es mirar con angustia hacia el futuro. Déjeme darle un ejemplo. Supongamos que usted tiene un vuelo mañana a las 10 de la mañana. Se acuesta a dormir y empieza a pensar y dice, me voy a quedar dormido, voy a perder el vuelo. ¿Y qué tal que no llegue? ¿Y qué tal que lo pierda? ¿Y qué tal que me toque pagar otro pasaje? La persona se acuesta, no logró dormir y llega cansada al aeropuerto. ¿Por qué? Porque acaba de tener un cuadro de ansiedad. Y entonces empiezan a angustiarse por cosas que todavía no han pasado. Empiezan a preocuparse por cosas que todavía no han sucedido, pero ya la mente está angustiada. Ahora, cuando una persona tiene una batalla con la ansiedad, con el futuro, y tiene una batalla con el pasado, y eso se le mezcla en el presente, ahí es donde aparece el estrés, que es el revoltijo de ansiedad por el futuro y preocupación por el pasado. ¿Sabe cuál es la esperanza? ¿Sabe cuál es la solución? El pasado se vence con el perdón. Cuando digo, Señor, voy a cerrar ese capítulo que viví en el ayer. Ya no voy a dejar que esto me siga atormentando. Ya no voy a dejar que ese dolor que un día me causaron siga secuestrándome en la vida. ¿Sabe qué pasó con José? José vivió una herida terrible en medio de su pasado. La Biblia nos dice que sus hermanos lo vendieron, lo sacaron de sus comodidades, se lo llevaron como esclavo. Pero cuando tú eres procesado en el desierto y volteas a mirar hacia atrás, logras
logras encontrar los propósitos de Dios aún en medio del dolor. Escúchame lo que te voy a decir. Hay cosas que hoy estás viviendo, que te están doliendo, que no las estás entendiendo. Los propósitos de Dios no se entienden en el presente, siempre se entienden en el futuro. Cuando pasa el tiempo y volteas a mirar atrás y dices: si no hubiera sido por esta intervención de Dios, yo no tendría lo que ahora tengo. Yo un día sentí que me iba a morir. Les voy a contar cuándo. Digan: ¿cuándo, pastor? No, pero pregunte con más curiosidad. Diga: ¿cuándo, pastor? El día que terminé con una exnovia. Perdóname, mi amor, pero tengo que contar el testimonio. Yo tenía una exnovia y sentí que era la mujer de mi vida. ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano y grite amén, por favor. ¿No? ¿Qué haremos? Aquí nadie se ha enamorado nunca en la vida. Todo el que algún día se enamoró y dijo: con esta hasta la muerte. Levante la mano, yo los veo. No, levante la mano, ¿no le da pena de su esposa? Eso, muy bien. Yo sentí lo mismo, yo sentí lo mismo. Y entonces empezamos a tener dificultades. Y Dios me empezó a hablar, pero yo no lo quise escuchar. Y yo decía: no, yo la arreglo en el camino. Yo tengo que casarme con ella. Y yo empecé a insistir. Y si hay algo peligroso, es cuando Dios te da un mensaje en medio del desierto y no lo entiendes. Si hay algo peligroso, es cuando Dios quiere cambiarte algo en medio del dolor y tú no te dejas cambiar. El que no se deja procesar en medio del desierto no saldrá del desierto. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije: el que no se deja cambiar en el desierto necesita más desierto. Pregúnteselo al pueblo. La Biblia dice que Dios lleva al pueblo hasta la frontera de Cades Barnea, justo listos para entrar a la tierra prometida. Es más, entraron los 2 espías. Llegaron, trajeron los frutos gigantes de la tierra. Pero cuando llegaron delante de Moisés, dijeron: hay muchos gigantes, nos van a despedazar, nos van a comer. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dijo: a ustedes no han aprendido la lección, entonces se van a quedar por más años en el desierto hasta que aprendan a confiar en mí. Y entonces yo en medio del desierto con esta hermana, llegó un punto donde finalmente las cosas se volvieron insostenibles y terminamos la relación. ¿Sabe? Yo sentía que me iba a morir. Yo dije: ¿y ahora? ¿Quién se va a enamorar de este feo? ¿Quién le va a prestar atención a mí? Si yo, mire, si cuando usted está en medio del dolor, usted siente que lo que está perdiendo es lo único que usted tiene en la vida. Gracias por ese amén tan chiquitico que alguien dijo por ahí. Cuando usted está perdiendo algo en el desierto, usted siente que eso que se le está yendo es lo único que usted tiene en la vida. Y yo dije: Señor, yo me quiero morir, Padre. Ahora, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién va a saber que a mí me gustan las papitas amarillas con arroz y salsa de tomate? ¿Quién va? Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Y empecé a sufrir, pero a sufrir, hasta que Dios trajo a mi amada esposa. Ahora que yo la veo y espere. Ahora que yo la veo y volteo a mirar la filistea, yo digo: definitivamente Dios tenía algo mejor para mí. Es lo que la gente no entiende. En el desierto Dios te va a quitar hoy cosas, pero aprende a agradecer, porque aunque Él te quite cosas en medio del dolor, Él ha preparado algo mejor para ti. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, por favor. En el desierto perderás, pero Dios traerá algo mayor a tus manos. Grítame amén, por favor. Y entonces nos equivocamos porque creemos que lo más importante del desierto es lo que perdí. Escriba, por favor: lo más importante del desierto no es lo que pierdo, es lo que aprendo. No, pero amén, no, escriba. Dije: lo más importante del desierto no es lo que pierdo, es lo que aprendo. Y hay gente que está aprendiendo a ser mejor esposo. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor padre.
Hay gente que está aprendiendo a ser mejor cristiano. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor trabajador. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor hijo en medio de esa escasez. Y dicen: pastor, yo no entiendo por qué esta situación tan difícil me está golpeando. Esta situación tan difícil, ¿por qué me está arrancando la vida? Y yo siento que me voy a morir. Hoy te voy a decir algo: antes de llegar a la tierra prometida, Dios te va a procesar por el desierto. Y ahí vas a aprender. De ahí vas a sacar las más grandes lecciones. Ahí, aunque hoy derrames lágrimas de dolor, llegará un día donde derramarás lágrimas de alegría y le dirás: gracias, Padre Celestial, porque si no hubiera sido por esto, yo no hubiera visto tu mano de poder sobre mi vida. Se lo hablo por experiencia. Déjeme contarle una historia de mi desierto. Cuando yo tenía 19 años, me animé a grabar un disco de música cristiana, obviamente. Y entonces, yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Yo sé qué es pasar por necesidades. Yo sé qué es que la comida del almuerzo sea la misma de la cena. Yo sé qué es que en mi casa comer carne sea un privilegio que solamente se puede disfrutar algunos días. En mi casa teníamos nevera, pero la nevera no se usaba para los mercados. La nevera se usaba para enfriar la guapanela, porque normalmente nunca estaba llena. Nosotros vivíamos del diario. Mi mamá, con una lista, me mandaba a donde el señor de la tienda a fiar lo del almuerzo de cada día. Yo llegaba allá donde don Damián, era un paisa él de Medellín, y llegaba hasta la tienda y le decía: don Damián, buenas tardes, porque mire, desde pequeñito yo aprendí, le voy a enseñar una palabra colombiana, y la palabra se llama caché. Diga conmigo: caché. Otra vez, ahora repita conmigo, diga: ante todo. Fuerte, diga: ante todo. Levante la cabeza así y diga: el caché. Otra vez, diga: ante todo, el caché. Me siento en Colombia ya. Ante todo, el caché. ¿Qué es el caché? Que estaba bien pobre, pero hermano, primero muerto antes que sencillo. Entonces yo llegué a la tienda. La hermana está contenta. Yo llegué a la tienda, y entonces, si yo veía que la tienda estaba llena, yo no pedía fiado. ¿Por qué? Porque ante todo, vamos conmigo, ante todo él. Entonces yo esperaba que la tienda se vaciara, y cuando la tienda se vaciara, ahí sí yo entraba. Don Damián, buenos días. Que mi mamá le manda a decir que si por favor nos puede fiar esta listica. Entonces nos fiaba la librita de arroz, las papitas, unos pedacitos de salchichón, y eso era lo que comíamos de almuerzo, o lentejitas o frijoles. Pero don Damián a veces estaba contento y otras veces estaba endemoniado. Entonces a veces me decía: claro que sí, mi hijo, me daba lo de la tienda y yo me iba. Y otras veces me daba, pero como con rabia, me decía y me despachaba. Hasta que un día yo fui a la tienda estaba llena, ya que no sabe yo qué hice: esperar, porque ante todo. Y don Damián me mira y me dice: a la orden. Yo le dije: tranquilo, don Damián, yo espero. Me dijo: no, ¿va a comprar o va a fiar? Delante de todo el mundo. Y yo le dije: a fiar. Y me va diciendo el Señor las siguientes palabras: pues dígale a su mamá que hasta que no me pague no le fío. Y yo le dije: y ese camino desde la tienda hasta la casa, yo oré para que viniera fuego del cielo y quemara esa tienda. Llegué a la casa, yo no sabía cómo decirle a mi mamá que ese día la comida no iba a estar asegurada. Cuando llegué a la casa le dije: mamá, ¿que cómo le fue mi hijo? Y la comida, le dije: no, mami, que don Damián está como enojado. Y mi mamá, que es una mujer muy emocional, se puso a llorar y dijo: ay, mi amor. ¿Sabe cuál era el dolor de mi mamá? No que no hubiera comida para mí y para mis dos hermanos. El dolor de mi mamá era la humillación de don Damián. Pero yo ya perdoné al viejo. Y entonces me fui a arrodillar luego de ver llorar a mi mamá.
Y de rodillas en mi cama, que era la misma cama de mi hermana y de mi hermano, le dije: Señor, a mí en la iglesia me han predicado que tú eres un Dios que bendice. A mí en la iglesia me han predicado que tú eres un Dios que sustenta. Yo no te estoy pidiendo lujos, solo te pido que me des un trabajo. Yo tenía 11 años de edad y le dije: te pido que me des un trabajo, Señor, para que no siga pasando esto en mi casa, para que no sigamos viviendo humillaciones. Y a la media hora tocaron la puerta del apartamento donde vivíamos. Era una casa, era un apartamento que quedaba en el segundo piso de una casa, de esas casas largas. Al fondo estaba el pequeño apartamentito donde nosotros vivíamos. Y para llegar a ese apartamento, usted tenía que cruzar un pasillo largo, pero largo. Usted al fondo veía una luz. Haga de cuenta el túnel que dice la gente que ve cuando se va a morir, algo así, túnel largo. Pero en ese pequeño apartamento no llegaba el sol. En ese pequeño apartamento no, era un hueco, era literalmente allá metido. Y cuando tocaron el timbre, yo salgo por el pasillo y afuera de la puerta hay un señor con 2 bolsas de mercado afuera de la puerta. Y me dice: mi hijo, ¿puede llamar a su mamá, por favor? Y yo le dije: sí, señor. Salí corriendo, llegué hasta donde mi mamá y le dije: mami, la necesitan. Cuando mi madre salió a la puerta, el señor no estaba, pero estaban las 2 bolsas en el piso. Y yo le dije: mami, vino un señor a llamar. Y me dijo: pero ¿dónde está? Nosotros no tomamos las bolsas, sino que bajamos al primer piso donde estaba mi abuela. Era una casa completamente enrejada. Y mi mamá le dice: doña Flor, ¿usted sabe dónde está el señor que estaba ahí afuera, que vino a entregarnos las bolsas? Y mi abuela dice: mija, yo he estado mirando a la puerta y por esa reja no ha entrado nadie. Y así fue hasta el día de hoy. Yo no sé quién fue, pero si yo te estoy hablando de un Dios que provee, es porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Si yo te estoy hablando de un Dios que en medio del desierto te sostiene, es porque mi casa y yo lo hemos visto. Hay momentos en donde las puertas de la tierra se van a cerrar. Hay momentos donde las puertas terrenales no se van a abrir, pero quien aprende a doblar sus rodillas sabrá que mi Dios es un Dios que sostiene, que mi Dios es un Dios que provee. Hoy la historia cambió, mi hermano. Hoy la historia no es la misma en mi vida, pero aunque mi historia es distinta, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Alabe su nombre y gríteme amén, por favor. En el desierto verás su mano de poder. Ahora, ¿dónde está la clave? Que en medio del dolor hagas las cosas de manera correcta. Otra vez, diga conmigo: en medio del desierto. Repita conmigo, diga: en medio del desierto voy a hacer las cosas de manera correcta. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros? Que a veces en el desierto somos estimulados por la impulsividad, por el miedo, por el temor, por el afán, por la prisa. No hacer la voluntad de Dios, sino hacer la nuestra. Y este es un gran error. Cuando tú entras al desierto, tendrás que enfocarte en hacer las cosas bien. Yo sé que la mente te habla y la mente te dice: vete a pecar, vete a hacer lo indebido, consíguete otra persona. Mira que te están engañando, engaña tú también a tu esposo. Mira que te están haciendo trampa, hazle trampa tú también. Pero el desierto no es el lugar para aflorar mi peor versión. El desierto es el lugar donde yo debo consolidar los principios de Dios en mi vida. Quien hace lo correcto en medio del desierto saldrá del desierto en bendición. Quien hace lo correcto en medio de la prueba saldrá de la prueba en bendición. Pero la clave no está en hacer las cosas bien a veces. La clave está en hacer las cosas bien siempre. Necesito a 4 hermanos gorditos, por favor. No me hagan sacarlos, que yo desde aquí les veo el púlpito, mis hermanos. Necesito 4. Ahí se levantó el primer valiente. Venga para acá. Este que le gusta el encebollado se ve. Venga, traiga. Ahí se trajo un hermano en la fe también. Vengan para. Necesito 2 más. 2 más. A ver, ¿dónde están? Oiga, hermano, usted lo están sacando todos los días, ¿ah? Bienvenido. Dios le está hablando. Dios le está hablando. Hola, ¿cómo estás? 2 más, necesito 2 más. Ahí se levantó un valiente, vea. No, ni meta barriga, hermano, que tranquilo, que lo importante es que se le salga. Ahí viene otro valiente. Venga, un aplauso para mis voluntarios, por favor. Muy bien.
Háganse en acá conmigo, vengan, háganse en acá. Muy bien. Mire por qué la gente no ve resultados en medio de los desiertos. Ahora necesito a alguien que esté aquí que le guste hacer ejercicio. ¿Usted le gusta hacer ejercicio y hace ejercicio con frecuencia? ¿Sí? Venga pues. Sí, está mejor, hermano. Venga para acá. Lo compara usted con todo este poco de siervos, incluido yo, y hay esperanza. Muy bien. Párese ahí, por favor. ¿Qué es lo que estos cuerpos necesitan? Respóndame. ¿Qué es lo que estos cuerpos necesitan? Respóndame. ¿Qué necesitamos? Diga conmigo, bajar de peso. Amén o no amén. Muy bien. Entonces imagínense que nosotros nos metimos a un gimnasio con este entrenador. Y este entrenador nos va a poner una rutina. ¿Listo? Piense, porque usted nos va a poner a hacer ejercicio ya a nosotros. ¿Listo? ¿Están conmigo? ¿Están listos? Hágase allá, hermano, por favor, para que nos lo podamos mirar. Hágase allá abajito, allá abajito. Sí, baje. Pero con afán, eso es. Muy bien. Háganos un ejercicio que lo vamos a hacer. A ver, ¿qué debemos hacer? Pecho, hágale pues. ¿Cómo es pecho? Hágale ahí en el piso. Ahí. No, pero con el cuerpo. No hay pesas. Hágale. No, eso. Está como asustado el entrenador. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deje ahí que ese es el número de Dios. Ya, 7. Ya. Listo. ¿Están listos, muchachos? Cuento 3 y arrancamos. 1, 2, 3. ¿Listo? Muy bien. Párense acá, vengan, párense acá. Párense acá conmigo, aquí adelante, ahí está adelante todos. Hagan así. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Respóndame, ¿qué nota? Nada. Siguen las mismas barrigas. ¿Sabe por qué? Porque aunque lo que hicimos estuvo bien, para que hayan resultados hay que hacerlo siempre. Y hay gente que no ha salido del desierto porque creen que con una cosita buena que hicieron ya el desierto se va a acabar. Amigo, si usted quiere salir fortalecido de sus momentos de prueba, tome la decisión de hacer las cosas bien, no un día, hágalas siempre. Que en la medida que usted se entrene y usted diga, esto me está costando, pero Dios me está llamando a hacer lo correcto, se va a dar cuenta que va a ver los resultados, porque Dios bendice no las decisiones buenas que se empiezan, sino las decisiones buenas que se mantienen. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Todos los días hacer de a 7 lagartijas. Vayan y siéntense. Un aplauso para nuestros voluntarios. Gracias, hermano. Muy amable. Ahora, escuche esto. En el desierto no solamente entramos para aprender, no solamente entramos para cambiar, sino que en segunda instancia en el desierto descubrimos el propósito de Dios. Alguien tiene que repetir esto, por favor. Diga: en el desierto voy a descubrir el propósito de Dios. Son los momentos de dolor los que cambian nuestro rumbo. Son los momentos de dificultad los que nos hacen llegar a puntos en donde sentimos que la única solución es sí o sí cambiar. Y esos cambios Dios los permite con un propósito. Mire lo que dice la palabra del Señor. Volvamos a la cita principal. Salmos capítulo 68, versículo número 9. Dice:
enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo lo que él necesitaba. Me encanta la palabra del Señor, y me encanta encontrarme con este pasaje en el que el salmista retrata el desierto y dice: aunque el desierto es un lugar árido, aunque el desierto es un lugar de escasez, aunque el desierto es un lugar de dolor, aunque el desierto es un lugar de faltante, Dios va a hacer que en medio de esa tierra seca haya fructificación. Dios va a hacer que en medio de esa tierra seca vuelva a florecer el propósito de Dios sobre tu vida. Hay una cita preciosa en Isaías que quisiera leer, y es Isaías capítulo 35, versículo 1 al 10, en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra del Señor así: Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y salvarlos, y digan a los tímidos: anímense y no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. Y en pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. Alguien tiene que decir gloria a Dios a esa palabra. El profeta Isaías le está diciendo al pueblo: Dios es el único que puede hacer que en el lugar de dolor vuelva a haber vida para ti otra vez. Dios es el único que puede hacer que en el lugar de tu sufrimiento vuelva a brotar esperanza para ti otra vez. Dios es el único que puede hacer que en esa familia que no había esperanza, que no había solución, que tú dijiste: ya me voy a quedar solo, ya no hay nada que hacer, ya mi hogar está perdido, ya tendré que acostumbrarme a vivir solo, ya tendré que seguir de aquí en adelante porque yo mismo dañé mi vida. Mi Dios es un Dios que cuando pone un propósito en una persona y dice: aunque has sufrido, aunque te ha dolido, aunque no lo entiendes, yo voy a hacer que en ese desierto vuelva a haber vida y vuelva a florecer otra vez para ti. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Una de las pruebas más grandes que yo pasé en mi vida fue cuando finalmente, luego de grabar ese disco que ahorita le estaba contando, empecé a viajar por muchos lugares de mi país. Estuve aquí cerca en Perú, en Lima, conocí Cuba, fui a Estados Unidos a presentar el disco que Dios me había regalado de forma milagrosa. Escúcheme, yo no pagué un solo peso por ese disco. Apareció un empresario, yo lo llamé para invitarlo a uno de nuestros grupos en la iglesia, porque aunque yo había grabado un disco de forma muy sencilla con los equipos de la iglesia, pues yo estaba haciendo las cosas de manera correcta. Decidí hacer las cosas bien para Dios. Y cuando tú haces las cosas bien al principio, no vas a ver los resultados que tú esperas. Voy a volver a repetir lo que le acabo de decir, porque esta palabra es para alguien. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, no vas a ver los resultados que esperas de manera inmediata. Lo voy a volver a repetir otra vez porque hay gente que no me entendió. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, al principio no verás los resultados que tú esperas. Pero no te desanimes, sigue haciendo las cosas bien. Y entonces
Grabé el disco y eso quedó, sonaba como maluco, raro, pero a mí me gustaba. Sacamos unas copias, me hice afuera de la iglesia y le dije: hermanos, aquí están los discos con las canciones que estamos cantando en la iglesia. Y eso se vendió como pan de yuca caliente. Todo el mundo lo compró. Y entonces a los días mi pastor me pide que llame a unos empresarios que habían llegado a la iglesia. Yo los llamé y en esa llamada hablo con uno de ellos y le digo: hermano, Dios lo bendiga, le saluda el hermano Juan Pablo Lerman. Y me dice: su nombre me suena. Y yo le dije: sí, yo soy el que canta. Ah, con razón, yo compré un disco suyo. Yo me puse todo emocionado. Yo le dije: sí, yo soy el que canta. 19 años tenía y un pelero. ¿Entienden la palabra pelero aquí? ¿No? Pelero es que tenía el cabello más largo que el pastor. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene mucho pelo aquí? El que tiene mucho pelo se le dice pelón. Yo estaba bien pelón. En Colombia pelón es al revés. Pelón es así como el hermano José. Hermano José, levante la mano. Eso, así es pelón en Colombia. Vea, limpia cabeza, brillante. Pues yo tenía 19 años y estaba bien pelón, contento. Y el hermano me dice: ay, sí, yo compré el disco suyo. Venga, aprovecho y le pregunto: ese disco, ¿por qué suena tan feo? Entonces yo pasé del amor al odio en segundos. Y yo le dije: pues hermano, es que eso no es nada profesional. Nosotros lo hicimos con esfuerzo, con las uñas. No te extrañes que al principio tus esfuerzos no sean valorados por los demás. No te extrañes que al principio ese negocio, esa tienda, ese consultorio, ese proyecto que empezaste, la gente no lo valore y lleguen a criticar todo lo que estés haciendo. No te extrañes, eso es parte del proceso. No te extrañes que al principio el púlpito tenía que ser de cartón y la gente hasta decía: esos pelados están locos, muchachitos dizque con un púlpito de cartón predicando. Claro que era una locura para muchos, pero cuando tú te enfocas en hacer lo que Dios te llamó a hacer y permaneces y prevaleces y te mantienes, mire, hoy 18 años después el púlpito no es de cartón. Dios entregó una tierra para bendecir a Guayquilla. ¿Sabe por qué? Porque aprendimos a mantenernos en lo correcto. Bendito Dios que bendice al que tiene pequeños sueños pero grandes decisiones de seguir adelante en Dios. Nunca llames pequeño a lo que Dios te dio. Nunca trates como insignificante lo que Dios te dio. Que la gente no crea en ti no significa que Dios no crea en ti. Si haces lo correcto y te mantienes, llegará un día donde darás gracias y le dirás: Señor, definitivamente en mis fuerzas yo no podía hacerlo, definitivamente con mis recursos yo no podía hacerlo, definitivamente en mi capacidad yo no podía hacerlo. Pero llegará un día donde levantarás tus manos y le dirás: Señor, gracias a ti que siempre cumples, gracias a ti que eres bueno, gracias a ti que eres poderoso. Hoy estoy donde estoy y hoy tengo lo que tengo. Alguien dígame amén. Y cuando ese empresario me habló mal del disco, a mí me dio rabia. Y yo en voz baja dije: Padre, quémalo. Y me dice: ¿y es que cuánto dinero cuesta hacer un disco profesional? Y yo le dije algo así como $15,000. Me dice: es que Dios me acaba de poner un sentir en el corazón. Y es que yo le voy a pagar a usted toda la grabación de su disco. Y yo en ese momento dije: este tipo no es una mala persona. Pasé del odio al amor en segundos. Y yo le dije: gracias. Ay, no se ponga para eso. Así fue. Pagó toda la grabación del disco. Hice el lanzamiento en la iglesia.
La iglesia se llenó, vinieron personas de otros lugares. Le dije a mi esposa: alístate, amiga, porque te casaste con el nuevo Alex Campos de Colombia. ¡Ah! Que se agarre a Alex Campos, que aquí viene Juan Pablo Lerman. Y yo estaba emocionado, ya que no sabe, Dios empezó a abrir todas las puertas. ¿Me puedo bajar? Ya me bajé. Y Dios empezó a abrir todas las puertas. Me empezaron a invitar, me empezaron a llamar de medios de comunicación. Salí en la televisión. Yo no creía en nadie, me veía más bonito. Empecé a viajar, las puertas se empezaron a abrir. Y yo dije: gracias, Señor, porque estás cumpliendo tu propósito. ¿Sabe cuánto tiempo duró la alegría? 1 año. Al año, yo puse en mis redes sociales: agenda abierta, esperando que me empezaran a invitar y a llamar. Ya que no sabe, no me llamó nadie. Mire, no me llamaban ni a toser. Pastor Lerman. Nada. Todas las puertas cerradas. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿para qué me abriste puertas si me las ibas a volver a cerrar? ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué me diste cosas que ahora no funcionan? ¿Para qué me diste un disco? Mandé a sacar una caja llena de CDs y estaba en mi casa guardada porque nadie me estaba invitando. Y entré en un proceso de frustración. Diga conmigo: frustración. Ver que tienes algo y ese algo no funciona. Ver que tienes algo en lo que habías puesto tu confianza, tu esperanza, tu seguridad, pero ese algo no está sirviendo. Y de repente aparece mi pastor y me dice: hijo, uno de nuestros pastores no va a poder seguir sirviendo en la obra y necesito que te vayas a pastorear esa iglesia. Y yo quería hacer todo en la vida menos pastor. Yo quería cantar, porque antes del desierto usted tiene planes, pero después del desierto usted caminará en propósitos. Se lo voy a volver a repetir: antes del desierto tú tienes planes, pero después del desierto caminarás en propósitos. Los planes son los que haces tú, pero el propósito es el que Dios trazó para tu vida. Y cuando mi pastor me dijo eso, yo le dije: no, paz, no, porque ¿y qué tal que a mí me toque viajar? Y me dijo: ¿a dónde si nadie lo ha invitado? No sé, pastor, ¿qué tal que me salga un viajecito? Una cosa es tú ser el director de alabanza de una iglesia grande, y otra cosa es tú ser el pastor de una sede pequeña. Porque yo era el pastor, yo era el que tenía que predicar, aconsejar, estar al frente de todos. Si yo faltaba, no había culto. Mi esposa estaba embarazada de nuestra pequeña hija Anita, mi segunda hija. Tengo un niño y una niña. Y le dije: mi amor, nos mandaron a pastorear a Siloé, un lugar peligroso de mi ciudad. Y ella me dijo: bueno, vámonos. Porque si hay algo que Dios mide en el desierto, no es tu conocimiento, tus ideas o tus estrategias. Lo que más mide Dios en tu desierto es tu obediencia. Gracias por ese aplauso, pero yo no quería aplaudir, yo estaba llorando. Porque obedecer no siempre es fácil. Obedecer a Dios a veces duele. Obedecer a Dios a veces es muy difícil. Y nos fuimos a pastorear. Llegué a la iglesia, me senté en aquel escritorio de mi oficina, y en ese lugar empecé a enamorarme de la palabra de Dios como nunca en mi vida yo me había enamorado. Me paraba y le decía: Señor, dime qué quieres que le predique a tu iglesia. Y empecé a refugiarme en la bendita palabra del Señor. Y me propuse algo. Dije: no quiero que haya una sola hoja de mi Biblia que yo no haya leído, que yo no haya estudiado, que yo no haya entendido. No quiero que haya un solo pasaje de la Biblia por el que yo no haya pasado alguna vez.
En ese momento empezaron a nacer las más hermosas prédicas que algún día yo pude dar. Me paré en ese pequeño altar de esa iglesia chiquitica que estaba totalmente destrozada porque el pastor había caído en pecado, la gente se había ido. Una cosa es que te manden a levantar una iglesia y otra cosa es que te manden a restaurar una iglesia que está caída. Levantar una iglesia desde cero es una bendición porque estás con gente que quiere estar contigo. Pero restaurar una iglesia que está golpeada por el pecado es terrible, porque yo llegaba a predicar y la gente se iba, no me querían escuchar. Se paraban y se iban y decían: no, yo quiero a mi pastor. Y yo decía: pero escúchenme, denme una oportunidad, yo no les he hecho nada malo. La iglesia no entendía el momento. Yo tampoco podía contarles todo lo que había pasado, pero empecé a hacer lo correcto y empecé a predicar y me empecé a apasionar por la palabra de una manera que usted no se alcanza a imaginar. ¿Sabe? En ese desierto descubrí que Dios me podía usar como un predicador también. Y yo decía: yo no quiero ir allá. Y Dios dijo: allá te voy a meter, porque ese lugarcito que tú no entiendes, para ti es un lugar de dolor, pero para mí es un taller de formación. Y Dios empezó a pulir y a pulir y a pulir y a pulir y a sacarle filo a un arma llamada la predicación. Y la predicación, y a mí no me gustaba predicar, pero Dios empezó a afilar la predicación. Era un lugar al que yo no quería ir, porque a veces lo que menos quieres es lo que más Dios va a usar para cambiarte. Al año regresé a la central y la agenda se volvió a abrir. Y me llamaban y me decían: pastor, si queremos que usted venga porque usted vale por dos. Usted lo ponemos a predicar y también lo ponemos a cantar. Me empezaron a explotar. Pero empecé a viajar por muchos lugares. Y ahora sentí que en medio del desierto había encontrado un propósito. Y cuando estaba en el mejor momento de la vida, ¡plum! Pandemia. Y yo dije: Señor, ¿a qué estamos jugando? El año donde tenía la agenda soñada, ahora me habían encerrado. No puedes salir. Y escuché la voz de Dios y me dijo: Dios, ahora quiero que le prediques a los inconversos a través de las redes sociales. Y yo dije: ay, Señor, ¿y cómo hago eso? Y entonces todos los cultos en los que yo predicaba en la iglesia, yo un día empecé y me metí a Facebook, y luego del culto yo descargaba el video y lo subía a YouTube. Voy a subirlo. Y luego empecé a hacer pequeños clips de videos y los empecé a compartir. ¿Y sabe qué pasaba al principio? Se reían de mí. Algunos hermanos de la iglesia decían: ay, usted se cree youtuber. Y yo le dije: no, yo no estoy siendo ningún youtuber. Yo estoy obedeciendo una instrucción de Dios. Él me mandó a predicarle a gente inconversa. ¿Recuerdas lo que te dije hace un momentito? En el desierto descubres el propósito de Dios para tu vida. Y yo empecé a hacerlo. Y empecé a hacerlo. Y empecé a hacerlo. Cada semana. Hasta que un día, de forma inesperada, hice una predicación para las familias. Y esa predicación se fue a muchísimas reproducciones, se viralizó. Luego hice otra predicación y también se viralizó. Pregúnteme cómo, pregúnteme cómo. No sé. Pregúnteme si hice algo especial. Que me pregunte, por favor. No. Hice lo mismo que hacía cada semana. Pero es que hay algo que se llama el de repente de Dios. Y cuando Dios ve que una persona tiene disciplina y hace las cosas bien y se esfuerza en obedecerlo, llega un día donde Él trae un de repente. Y yo viví el de repente de Dios. Lo más importante fueron los cientos y cientos de mensajes que empezaron a llegarnos de diferentes partes del mundo. Pastor, yo me iba a suicidar, pero vi una prédica y Dios me devolvió la vida. Pastor, Dios me devolvió mi hogar. Pastor, Dios me devolvió mi familia. Pastor, quiero ir a una iglesia. Pastor, quiero buscar. Y yo dije: pero ¿qué es toda esta locura? ¿Sabe qué es todo eso?
eso, que en medio del desierto Dios te va a procesar, Dios te va a llevar por lugares que tú no te alcanzas a imaginar. Pero si aprendes a hacer las cosas de manera correcta, llegará un día donde Dios va a cambiar tu historia y podrás levantar tus manos y decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y voy a hacer su perfecta voluntad hasta el último día de mi vida. Eso es lo que el desierto hace. Te enseña que lo más importante no son tus planes, sino los planes de Dios para tu vida. Hoy las cosas cambiaron. Hoy el Señor nos ha bendecido de una manera especial. Él me ha abierto puertas para ir a distintos lugares del mundo a predicar, a llevar su mensaje por otros sitios. El mismo niño que se crió en un pequeño apartamento donde tenía que fiar la comida, ahora es un pastor que lleva la palabra por muchos lugares. Mi papá no es pastor, mi abuelo no fue pastor, yo no heredé el ministerio. Mi papá es un maestro de construcción que nos sacó adelante pegando ladrillos y mezclando cemento. Mi mamá es una ama de casa que nos crió con mucho esfuerzo a mis 3 hermanos y a mí. Pero sabes, hubo un día donde yo aprendí que aunque yo estaba en medio de un desierto, aún en ese dolor Dios quería encontrarse conmigo, porque Él tenía un propósito con mi historia. Y hoy te lo voy a decir a ti, querido hermano que me estás viendo. Hoy te lo voy a decir a ti, querida hermana que me estás viendo, que tal vez hoy estás pasando por una situación de dolor y de dificultad, que tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo, que tal vez hoy no comprendes lo que estás pasando. Si aprendes a hacer lo correcto en medio de tu adversidad, si aprendes a hacer lo correcto en medio de tu dolor, Dios hará que ese desierto florezca para ti en el nombre de Jesús. Dios hará que esa tierra seca sea una tierra que tenga fruto en abundancia para ti en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor, en esta noche. Yo voy a orar hoy por aquellas personas que dicen: pastor, yo estoy en este momento en un desierto. Yo estoy en este momento, como usted lo describía hace un ratito, con una angustia por el pasado que no se alcanza a imaginar, con una ansiedad por el futuro que usted no se alcanza a imaginar, y con un estrés en mi presente en donde no he podido pensar con claridad y no sé lo que viene para mi vida. Hoy te digo en el nombre de Jesús: tu pasado se sana con perdón, tu futuro se sana con fe, creyendo en las promesas de Dios, pero tu presente se sana aprendiendo a disfrutar el día a día que Dios te entregó. ¿Saben? Hay cosas que tal vez usted necesita, que usted le está pidiendo a Dios, que usted está esperando. En lugar de afanarse por eso, aprenda a disfrutar cada día y dígale: Señor, voy a vivir un día a la vez. ¿Qué debo hacer hoy? Voy a hacer lo correcto. Y pues que pastor, es que a fin de mes tengo que arreglar esto. Usted ocúpese de hacer la voluntad de Dios, que Dios se ocupa de hacer lo imposible sobre su vida. Usted ocúpese de darle el primer lugar a Dios, que Él se va a ocupar de lo que usted no puede resolver. Alguien tiene que decirme amén en este lugar.